Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición volvernos a reunir en este nuestro culto virtual. Definitivamente le damos muchas gracias a Dios porque este domingo anterior nos dio la oportunidad de poder reunirnos, aunque sea con una parte de ustedes, una parte de nuestros hermanos, de nuestra familia. Le damos muchísimas gracias a Dios por esa oportunidad de poder estar acá en el templo junto con otros hermanos, pero también le doy gracias a Dios porque usted, que no pudo acompañarnos por motivos de fuerza mayor y es entendible en estos momentos, espero que usted haya podido ver la transmisión de nuestro culto. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a Dios por seguirnos, por vernos. Lo invito y lo reto, lo desafío a que podamos seguir creciendo. No creciendo en nuestro concepto, sino creciendo en lo que es lo que Dios quiere que crezcamos, que es en su palabra. De hecho, a partir de hoy vamos a estar dando inicio con una serie que continúa lo que estuvimos hablando durante las últimas semanas, durante el último tiempo. Estuvimos hablando sobre una fe superficial. ¿A qué nos enfrentamos cuando no profundizamos en nuestra relación con Dios? Pero ahora quiero desafiarnos a tener, ya que entendimos más bien a qué peligro nos enfrentamos de no profundizar con Dios, ahora quiero que podamos extendernos, retarnos a tener una fe fuera de lo normal, fuera del común denominador. Le invito a no perderse ninguno de los cultos o transmisiones. Por supuesto, este domingo vamos a tener nuestro culto presencial si el Señor así lo permite, por supuesto. Le recuerdo también que si usted desea acompañarnos, debido a la limitación de espacio que tenemos y que queremos hacer todas las cosas decentemente, con orden, acatando las normas, necesitamos que usted pueda confirmarnos su asistencia. Al final de este video, usted va a estar viendo un número de WhatsApp en el cual ahí es donde estamos solicitando que usted pueda confirmarnos su asistencia o cuántas personas asistirían con usted. Esto con el propósito de colocar las diversas burbujas que nos permiten atender a la gente aquí en el templo. Entonces le pido que apenas termine este culto, incluso usted pueda enviarnos el mensaje confirmando su asistencia. Pero muchísimas gracias por estar aquí y vamos a entrar a estudiar la palabra de Dios, pero antes de hacerlo quiero pedirle que usted ahí donde está me pueda guiar, me pueda acompañar más bien en una palabra de oración. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te doy gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a ser transformados por ti, a que permitamos que sea tu Espíritu Santo quien transforme nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, guíame y toca el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. El propósito que tuvimos con haber estudiado, como le mencioné anteriormente, los peligros de una fe superficial, el propósito era que veamos a lo que nos enfrentamos al no desarrollar una fe profunda con Dios o una relación más profunda con Dios. Ahora con esta nueva serie, una fe fuera de lo normal, deseo continuar lo que hemos estado viendo, pero ahora quiero que nos proyectemos a salir, a descubrir, a escalar, a saltar a una fe, a una relación con Dios que nos desafíe a crecer en cada aspecto en nuestra vida. Hay que entender muy bien que la fe tiene que desafiarnos a crecer. La fe que proviene de Dios, la fe que es la que Dios y su palabra nos enseñan, nos desafía a crecer. Es imposible que si nosotros tenemos una fe como Dios quiere, es imposible que nosotros nos estanquemos, retrocedamos o decaigamos.
Por eso es tan necesario, especialmente en este tiempo, que usted y yo podamos desarrollar una fe fuera de lo normal para que nuestra relación con Dios pueda despegar a niveles nunca imaginados por nosotros mismos. Muchos creyentes en este tiempo han permitido, y esto es una verdadera lástima, han permitido que su cristianismo, su vida espiritual, su relación con Dios sea definida por la cultura, por el ambiente que nos rodea, por nuestro pasado incluso. Parece que hemos olvidado que nuestro cristianismo no debe ser definido por la cultura, por lo que pensamos o lo que sentimos. Nuestro cristianismo debe ser definido por Dios, por su palabra. Hemos escuchado a muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Déjeme decirle algo, creer en Dios, pero no creer en la Biblia es imposible. Imposible. Y eso es una de las evidencias que nos muestran cómo es nuestra propia mente, nuestra propia cultura, nuestras propias creencias o tradiciones lo que están determinando nuestra fe. Y el hecho de que no sea Dios quien determine nuestra fe, quien no nos desafíe a crecer, eso es una evidencia que es la cultura, el ambiente y no la palabra de Dios lo que están determinando nuestra fe. La fe que Cristo desea que usted y yo podamos tener es una fe que nos trastorna. La fe que nos habla la palabra de Dios nos trastorna. Es una fe que perturba nuestra vida. Y cuando le hablo de perturbar, le hablo de incomodar también. La fe de la que hablamos es una fe que nos lleva a desafiarnos incluso a nosotros mismos para poder desarrollar una fe que muy pocas personas en este tiempo están buscando. La fe que Dios mismo desea que desarrollemos es un viaje asombroso, grande, lindo para nuestro corazón. Muchos en este momento, en este tiempo, incluso muchos que hablan de ser maestros de la Biblia, tratan de vender la fe como si fuera el destino. O sea, el propósito es tener fe. O que se encarga, o que es esa fe la que se encarga de crear cosas, aun cuando nuestros ojos humanos no lo pueden ver. Es esa fe la que hace que yo haga lo imposible. Incluso muchos nos venden la fe como un pensamiento muy positivo que me permite obtener todo lo que yo quiero de parte de Dios. Muchos se han limitado a ver la fe como el objetivo, el destino. Me gusta mucho una frase que dijo un predicador llamado A.W. Tozer. Él dijo, la fe es ese órgano espiritual que nos permite ver lo que Dios ha creado. La fe no es el fin. La fe es lo que me permite llegar a la meta, llegar al fin, que es Dios, que es Cristo. Como lo estuvimos viendo el domingo anterior en el culto de la noche, en el cierre de los peligros de una fe superficial, nuestro objetivo es ser como Cristo. Y es la fe la que me ayuda a llegar hasta allá, a caminar en medio de la dificultad y ser, buscar, anhelar, desear y luchar, ser como Cristo. La fe tiene como propósito ayudarnos a ver mucho más allá de nuestra realidad humana. Por lo tanto, la fe permite que seamos capaces de ver la realidad de las cosas
no desde nuestra óptica, sino la realidad de las cosas desde la óptica de Dios. De hecho, quiero que me pueda acompañar a Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Segunda de Corintios 5, 7. ¿Quiere aprenderse un versículo de memoria? Este versículo es súper sencillo, pero es súper importante que usted lo tenga guardado en su mente. Pero no solamente que lo guarde en su mente, sino que también ese mismo texto lo comprenda, lo abrace y lo practique y lo viva. Segunda Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Nota cómo la misma fe es ese órgano que me permite ver las cosas desde una perspectiva diferente, porque por fe andamos, no por vista. Hoy el creyente se ha acostumbrado a andar por vista, ver lo que ocurre, ver la crisis económica, ver la situación caótica gubernamental, la situación de salud, la situación del dinero, la situación de los gobiernos, no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. Eso es lo que nuestros ojos humanos están viendo. Sin embargo, eso no es andar por fe. Andar por fe, vivir por fe, es ver lo que está ocurriendo, no desde nuestra perspectiva humana, sino desde la perspectiva de lo que Dios está haciendo. Y cuando yo aprendo a ver las cosas desde la perspectiva de lo que Dios está haciendo, me permite ir creciendo, ir escalando a un nivel superior. Por cierto, es algo duro, es algo laborioso más bien, pero es ahí hacia donde Dios desea que cada creyente pueda llegar. La fe que Dios desea que tengamos no es para nada cómoda, absolutamente no es para nada cómoda. No es cómodo la fe que la Biblia nos menciona. El vivir por fe y no por vista no es para nada cómodo. No se adapta, no se acomoda a nuestra naturaleza humana. Es más, la fe que es fuera de lo normal, que es lo que deseamos desarrollar, es esta fe fuera de lo normal. Para nuestra naturaleza humana es demasiado incómoda. Incómoda en el sentido que nuestra naturaleza humana no se siente para nada bien con crecer espiritualmente. Hoy muchos creyentes se han acostumbrado a vivir en la comodidad de una fe superficial, nada profunda. Y el problema es que sufren constantemente las consecuencias de una fe tan superficial. Pero déjeme decirle algo, hermano. Dios desea despertarnos y llevarnos a escalar, llevarnos a las alturas, para que realmente podamos descubrir, comprobarlo a Él. Nunca olvido lo que Job dijo en el capítulo 42. Él había mencionado, de oídas te había oído. Eso es una fe superficial, mas ahora mis ojos te ven. Es esa íntima relación con Dios que me lleve a escalar hasta llegar a la presencia de Dios y contemplarlo a Él. Pero cuando le contemplo a Él y conforme voy creciendo, vamos viendo cómo Dios nos va transformando. Y lo incómodo
es que mientras Dios nos va transformando y lo vamos dejando, nuestra naturaleza humana no se adapta a ese cambio, a esa transformación que Dios desea realizar en nosotros. La fe la podemos dividir en 3 etapas. Etapa número 1, la fe que me lleva a la salvación. Lo incómodo en esta parte es que cuando una persona ve cómo la fe en Cristo va en contra de su naturaleza y se da cuenta de que está en condenación, se da cuenta también de que su vida tiene que cambiar. Y para eso necesita un Salvador. Y lo realmente incómodo es reconocer que estamos mal, reconocer nuestra condición real y entregarle nuestra vida a Dios. Esa es la primera etapa, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, lo que necesitamos para eso. Segunda etapa, en el cristiano en desarrollo, la fe perturba el deseo de autocomplacernos a nosotros mismos, valga la redundancia. Lo incómodo es que no nos permite sentirnos para nada cómodos con lo que a Dios no le agrada, sino que nos lleva a contemplar. Esta fe fuera de lo normal nos lleva a contemplar a Cristo, verlo a Él y buscar imitarlo a Él. Lo que nos llevará a avanzar, a avanzar, a avanzar, y no nos va a permitir descansar, conformarnos incluso de lo que ya hemos conseguido. Una fe fuera de lo normal en el creyente que va en desarrollo no le permite tener una actitud conformista. 3. En el cristiano maduro existe ese camino de fe que ya es estable, que cada paso es guiado por Dios. Aunque el camino sea plagado de dificultades, aunque sea complicado, este creyente maduro tiene su confianza puesta en Dios. Sin embargo, este creyente maduro, a pesar de todo, sigue siendo desafiado a madurar, a crecer todavía muchísimo más. Recuerda lo que nos dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Dígalo conmigo, ¿listos? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Quiere conocer un ejemplo de alguien o algunas personas que no permitieron que la cultura, sino que sea Dios quien determinara su fe? Acompáñenme al capítulo 3 de Daniel. Daniel 3, 17 al 18. Hemos visto este texto varias veces. Sin embargo, quiero que usted pueda notar lo que lleva una fe o lo que hace la fe en un creyente maduro. Busque Daniel, el capítulo 3, el verso 17. Dice lo siguiente. Daniel 3, 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ananías, Misael y Azarías, en medio de la presión, en medio de la prueba, en medio del seguir la corriente de este mundo, en medio de todo esto, su fe les permitió mantenerse firme,
Pero en este momento su fe estaba creciendo todavía más. Ellos sabían que a pesar de lo que les hiciera, su fe estaba puesta en Dios, su confianza estaba en Dios. Ellos estaban viendo todo desde la óptica de Dios y prefirieron seguirle siendo fiel a Dios. Su fe, fuera de lo común, fuera del común denominador de la mayoría, fue lo que les llevó a estar firmes, lo que les llevó a superar esa terrible prueba. Y en medio del horno de fuego, su fe les permitió experimentar la misma presencia del Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. Por cierto, si usted y yo pretendemos una fe fuera de lo normal, no podemos olvidar para nada que la misma historia nos demuestra que todos los hombres y mujeres que experimentaron una fe fuera de lo normal, experimentaron problemas. Hoy nos venden una fe, muchos maestros de la fe, nos venden una fe donde todo lo que queremos lo obtenemos, donde el camino es liso. Debemos comprender que si caminamos por fe, vamos a ir en sentido contrario al mundo. Y si vamos en sentido contrario al mundo, vamos en oposición. Y si vamos en oposición, no estemos esperando que quieran que nos vaya bien. La fe será capaz incluso de desafiar todas nuestras circunstancias y por lo tanto nos va a desafiar a avanzar, a dar pasos firmes, aunque nuestros ojos terrenales vean un gran problema al frente. Nuestra fe creciente, fuerte y firme nos va a permitir ver a Dios más que al problema. Es este tipo de fe que deseo que tanto usted como mi persona podamos desarrollar, que cada uno pueda permitir que sea el mismo Espíritu Santo de Dios quien nos gobierne, someternos al liderazgo del Espíritu Santo de Dios para que nos controle y nos guíe. La fe de la que hablamos, y es evidente de la que nos habla la palabra de Dios, es una fe que no busca que tengamos todo lo que queremos en la tierra. La fe bíblica produce una inquietud que nos va alejando de esta vida y nos va preparando para la eternidad con Cristo. Se lo voy a decir nuevamente. La fe bíblica, la fe que Dios desea que usted y yo tengamos, produce una inquietud, una incomodidad que lo que va a hacer es alejarnos de esta vida y de los placeres terrenales. Y lo que va a hacer es prepararnos para una eternidad con Cristo. Porque por fe andamos, no por vista. Esto no es solo para los que tienen poco tiempo de estar en los caminos de Dios. Esto es para todos. Para usted que tiene poco tiempo, para usted que tiene mucho tiempo, para mí como pastor. Es para todos, para maestros, para servidores, para líderes. Es para cada uno de nosotros. Este tipo de fe que buscamos desarrollar, le garantizo, porque es lo que la Biblia nos enseña, nos va a permitir avanzar y llegar a terrenos donde nunca antes hemos estado. Jamás nos va a permitir detenernos y mucho menos retroceder.
Si retrocedemos, si nos quedamos estancados, téngalo por seguro que no es la fe que Dios desea que tenga. Si usted está viviendo en un momento de estancamiento, déjeme decirle algo, esa no es la fe que Dios quiere. Si usted no está creciendo, no es la fe que Dios desea que usted tenga. Porque la fe que la Biblia nos menciona no nos va a permitir quedarnos ni estancados ni retroceder. Por eso es tan necesario desarrollar una fe fuera de lo normal, que es ahí hacia donde vamos, lo que deseamos, que podamos estudiar y analizar y que sea el Espíritu Santo de Dios quien toque nuestras vidas para escalar hacia esa fe. Recuerda, hermano, porque por fe andamos, no por vista. Las cosas terrenales son pasajeras, pero como lo dice Corintios, pero las que no se ven son eternas. Y Dios quiere que veamos, seamos guiados por eso eterno y no por esto temporal que estamos viviendo. Porque por fe andamos, no por vista. Le reto, hermano, a no perderse ninguno de los cultos, pero lo reto aún más a permitir que sea el Espíritu Santo de Dios quien vaya transformando su vida y lo vaya llevando hasta las alturas, hasta Dios, a escalar a una fe fuera de lo normal. Oremos. Señor Dios y Padre, muchísimas gracias. Ayúdanos, Dios, a crecer. Ayúdanos, Dios, a desafiarnos. Incomoda, Dios, nuestra naturaleza. Incomódanos nuestro corazón, nuestra mente. No permitas que nos acomodemos o nos conformemos. Señor, incomoda cada vida, cada corazón, para que podamos ser desafiados a crecer a una fe más grande, a una fe que tu palabra es la que desea. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Recuerde reservar su espacio para este culto o este domingo, tanto en la mañana como en la noche. Esperamos vernos pronto. Muy buenas noches. Que el Señor le bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.